Soy Juan García Bellido, soy catedrático de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid y hoy os voy a contar en qué consiste esto de los agujeros negros primordiales. Bueno, pues muchos de vosotros sabéis naturalmente lo que es un agujero negro. Un agujero negro es una región del espacio-tiempo donde la atracción gravitacional curva tanto el espacio que ni siquiera la luz puede salir, y en eso forma un horizonte. Además, es una solución exacta de la relatividad general en el vacío. Hay estrellas de neutrones que son casi como agujeros negros, que atraen también fuertemente la luz, pero en el caso de un agujero negro hay algo más. No tiene una superficie, hay solamente lo que llamamos un horizonte, de manera que todo lo que atraviesa ese horizonte entra dentro de un volumen a partir del cual no puede salir. Lo que más nos llama la atención de estos agujeros negros es que son enormemente potentes y no los vemos. Creo que eso es lo que nos lleva a esa sensación de inquietud con ellos. Imaginaos que sustituimos el Sol por un agujero negro de la misma masa. En ese caso, las órbitas de los planetas no cambiarían en absoluto. De manera que no hay diferencias externas, solamente cuando nos acercamos a esa frontera, a ese horizonte, en el que nos sorprende. ¿Cómo surgen estos agujeros negros? Y de aquí vamos a hablar con esa conexión con los agujeros negros primordiales. Los agujeros negros que nosotros conocemos en la astronomía o en astrofísica surgen por la evolución estelar. Es decir, sabemos que el Sol va a evolucionar, está quemando los componentes nucleares, el hidrógeno, el helio y cada vez elementos de número atómico más alto. Llega un momento en el que esas reacciones termonucleares consumen todo el combustible y se hacen inestables. Cuando se hacen inestables, explotan, la capa exterior es eyectada fuertemente fuera de la estrella y esa eyección, en lo que se conoce como una explosión de supernova, hace que, por conservación de momento lineal, toda la capa interior, lo que se conoce como el núcleo de la estrella, implosiona. Naturalmente, tenéis que tener en cuenta que estas explosiones de supernova ocurren solo en aquellas estrellas que son mucho más masivas que el Sol, típicamente unas 20 a unas 100 veces la masa del Sol. De tal manera que, un tiempo después, podemos ver la supernova, esta cantidad de material nuclear y luz que se escapa del lugar de la explosión y deja un remanente que puede ser o bien una estrella de neutrones o bien un agujero negro, y eso va a depender de cuánta masa hay en el interior de este núcleo de la estrella en general que explota. Esos agujeros negros que vienen de la evolución estelar, sabemos que, dado que están formados por materia que es la materia ordinaria de la que estamos nosotros hechos, protones, algunos núcleos de helio, pero en general fermiones, eso hace que hay un límite fundamental al tamaño que puede tener estos agujeros negros provenientes de la evolución estelar. Y ese límite fundamental se conoce como el límite de Chandrasekhar. Chandrasekhar se dio cuenta en los años 30 de que si una distribución de gas, como una enana blanca, superaba una cierta masa, entonces estaba degenerada. Es una propiedad técnica, que sencillamente dice que están todos los electrones muy empaquetados. Ahora, como son fermiones, no se pueden empaquetar más de dos en el mismo lugar, debido a los dos espines, de manera que llega un momento en el que no puedes comprimir más la materia. Si la masa es superior a esa fuerza de repulsión estadística, entonces esa masa va a hacer que toda la materia colapse y forme un agujero negro o una estrella de neutrones. Naturalmente, el límite de Chandrasekhar ocurre cuando lo que tenemos es un gas de electrones, mientras que el límite de Tolman, Oppenheimer y Volkov aparece cuando tenemos un gas de neutrones en una estrella de neutrones. En el caso de Chandrasekhar, el límite es de 1,4 masas solares, y en el caso de Tolman, Oppenheimer, Volkov es de unos 2,4 masas solares. Es muy aproximadamente, hay ciertas incertidumbres aquí, va a depender pues de cuál es la degeneración de los electrones, va a depender de cuáles son los distintos componentes que tiene la estrella, pero en general, por encima de esta masa se forma un agujero negro y por debajo queda un remanente, queda una estrella de neutrones. De hecho, la mayor parte de las estrellas de neutrones que se han medido en sistemas binarios tienen alrededor de 1,4 masas solares, lo cual nos lleva a entender que efectivamente el cálculo de Chandrasekhar era correcto. Es decir, que por encima de esta masa, una estrella que explota puede dejar un remanente que es un agujero negro, pero por debajo no. Aquí es donde entran los agujeros negros primordiales, porque claro, esta es la evolución que va a dar lugar a un agujero negro estelar, pero en un universo primitivo donde no eran fermiones o protones, en este caso, los que conformaban el fluido que podía colapsar, sino que eran fotones, partículas relativistas. Esos fotones tienen una propiedad estadística completamente distinta, son bosones y no fermiones. Los bosones
tienen la capacidad de colocarse todos en el mismo estado, a diferencia de los fermiones. De manera que tú puedes comprimir muchísimos bosones en un mismo estado. De hecho, el láser es un montón de fotones, todos ellos coherentes, propagándose como un mismo estado. Cuando el universo primitivo, que estaba dominado por esos fotones, colapsa una región del espacio con una densidad suficientemente grande, puede colapsar para formar agujeros negros de cualquier tamaño. Y eso es lo sorprendente. Es decir, que ya no están limitados por el límite de Chandrasekhar de los fermiones, sino que en principio podrían tener masas muy inferiores a las de una masa solar. Esos son los agujeros negros que propuso en el año 1971 Stephen Hawking. Él se da cuenta de que fluctuaciones en el universo primitivo, muy pronto, digamos cerca de la escala de Planck, podría generar agujeros negros microscópicos, de 10 a la menos 5 gramos, de la orden de la escala de Planck, o de 10 a la menos 20 masas solares, o incluso 10 a la menos 5 o 0,1 masas solares. Bueno, pues desde aquella propuesta hasta hoy en día ha pasado muchos años, décadas, y hoy en día entendemos que puede haber agujeros negros primordiales formados en el universo primitivo por ciertas concentraciones, un gas de radiación colapsa para formar un agujero negro primordial, y que estén habitando nuestro universo, es decir, que los tengamos a nuestro alrededor. Es más, que podrían constituir una parte importante de la materia oscura. Y aquí entra un nuevo capítulo, naturalmente, de nuestra comprensión del universo, y es ¿qué es esa materia oscura? Durante décadas hemos pensado que una manera natural de extender el modelo estándar de las partículas elementales, y de hecho pensando en esos experimentos en el LHC para descubrir nuevas partículas, se planteó la posibilidad de que hubiera nuevos tipos de partículas, y esas partículas, algunas de ellas podrían constituir la materia oscura. Bueno, pues llevamos más de una década buscando estas partículas en los aceleradores de partículas y no se encuentran. Los llevamos buscando en astrofísica, viendo sus posibles emisiones a través de aniquilaciones en sistemas astrofísicos como el centro galáctico u otros lugares, y no se ha visto. Hay mucha búsqueda también en experimentos bajo tierra y seguimos sin verlas. De manera que se ha abierto una línea de investigación muy activa en estos momentos, que es ver si esta alternativa de agujeros negros primordiales, cuya idea es anterior incluso a la propuesta de partículas, podría recuperarse, podría ser otra forma de entender la materia oscura. Y efectivamente, de agujeros negros primordiales hay algunos indicios y cada vez encontramos más. Nos han sorprendido observaciones, en el caso de las medidas de fusión de agujeros negros en un sistema binario cuya evolución emite ondas gravitacionales. Sistemas astrofísicos, o al menos sistemas binarios de agujeros negros, que no se esperaban por la evolución astrofísica. No esperábamos que hubiera agujeros negros tan masivos, de 30, 40, hasta 100 masas solares. Esto, que ha causado cierta sorpresa entre los astrofísicos, a los físicos teóricos que trabajábamos en agujeros negros primordiales nos ha resultado una gran satisfacción, porque podría ser un indicio de que esos agujeros negros primordiales están ahí. Naturalmente, no se acaba aquí la búsqueda, tenemos que seguir explorando, y uno de los objetivos que hay en estos momentos en la búsqueda de sistemas binarios con ondas gravitacionales es ver justamente agujeros negros que tengan menos de una masa solar. Estos agujeros negros tardan mucho en hacer colisión, emiten muy lentamente, si queréis, ondas gravitacionales, y por tanto tarda mucho tiempo en hacer la fusión, el merger, que se dice en inglés, y esos tiempos pueden ser mucho mayores que la del universo, de manera que puede resultar difícil ver eventos como los de la fusión de dos agujeros negros de menos de una masa solar. Quizá por eso nos está costando encontrar estos eventos. Tendrían que ser objetos que empezaran a formar una binaria muy pronto, muy cerquita uno de otro. Si no, es muy difícil que hoy en día veamos estos. Estamos empezando a ver en el experimento de LIGO, Virgo y Cágara, empezando a ver eventos alrededor de 1 y 2 masas solares, allí donde no se esperaba que hubiera muchos agujeros negros, y efectivamente hay bastantes evidencias, bastante convincentes de que ahí hay otros agujeros negros. En este caso, como digo, lo que surge es cuando dos agujeros negros orbitan alrededor uno de otro y emiten ondas gravitacionales en todas direcciones, poco a poco se van acercando en una espiral y terminan fusionándose. Entonces, los tiempos que se tardan en poder llegar a fusionar dependen de las masas, las separaciones originales, las excentricidades de las órbitas, etc. Y en concreto, masas muy pequeñas tardan, como digo, muchas veces la del universo. De manera que esta es una línea de investigación que estamos teniendo. Otra, que es fascinante también, es la búsqueda de señales en estrellas de nuestro entorno, por ejemplo en la Gran Nube de Magallanes, cuya luz de repente se ve amplificada porque
delante de esta estrella ha pasado un objeto compacto, como por ejemplo un agujero negro. Esos objetos compactos lo que hacen es desviar la luz que viene de la estrella, de manera que en ausencia de este objeto vemos la luminosidad que nos llega de la superficie de la estrella. Cuando el objeto compacto pasa por delante, la luz es amplificada, converge como una lente gravitacional, converge en el observatorio y podemos ver una amplificación de la luz. Esa luz tiene una curva de amplificación característica, se conoce como la curva de Paczyński, de manera que pasa de tener la luminosidad estándar a aproximadamente 1,4 veces o mayor de esa luminosidad. Bueno, pues esta curva de luz, su intervalo temporal, ¿cuánto tiempo tarda la luz de la estrella en crecer hasta un máximo y luego de crecer? Nos da información sobre la masa del objeto que ha actuado de lente y también de la distancia a la cual se encuentra ese objeto, a través de lo que se conoce como el radio de Einstein. Pues bien, estos objetos, estas amplificaciones en la luz, se han visto en nuestra galaxia, mirando hacia la nube de Magallanes, mirando hacia las estrellas, hacia el centro galáctico, mirando hacia Andrómeda, y eso nos da una caracterización de cuáles son las típicas masas. Y las masas que se encuentran son del orden entre 1, de hecho algunas menos de una masa solar, hasta decenas de masas solares. De manera que hay objetos compactos muy oscuros en el halo de la galaxia. La pregunta naturalmente es si es suficiente para explicar la materia oscura o no. Que no se me quede por decir que naturalmente estos agujeros negros, los primordiales, cuyo origen pudiera ocurrir en el universo temprano, y los estelares, por el colapso gravitacional de estrellas, estos agujeros negros, una vez se forman, tienen características que son muy difíciles de distinguir unos de otros. Esto se conoce como el teorema de no pelo, o si queréis es una consecuencia del teorema de Birchhoff. Esencialmente que cualquier distribución de vacío, que sea esféricamente simétrica, tiene la forma de la métrica de Schwarzschild, solución de las ecuaciones de Einstein. De tal manera que nosotros los agujeros negros los podemos caracterizar solamente por 3 cantidades: su masa, su carga y su momento angular. Esto es lo que se conoce como los 3 pelos de los agujeros negros: masa, carga y momento angular. Es decir, puede ser una distribución de masa, eso nos va a dar un radio del horizonte, puede tener carga a su vez, podría tener carga electrostática, de tal manera que no solamente atrae gravitacionalmente, sino también atrae electrostáticamente, y luego además puede estar girando, puede estar rotando. Hay soluciones exactas, que se conocen como las soluciones de Reissner-Nordström y de Kerr, que describen soluciones exactas de la relatividad general, estas características de los agujeros negros. Normalmente pensamos en la carga como la carga electromagnética, y sin embargo podría ocurrir que estos agujeros negros primordiales, no los actuales, los astrofísicos, pero los primordiales, podrían tener carga fuerte. La carga está asociada con las interacciones que mantienen los nucleones dentro del núcleo unidos. Esa carga fuerte podría formar agujeros negros primordiales en el universo primitivo, que todavía fueran remanentes hoy en día. Esto, sin embargo, es bastante exótico, ha sido propuesto recientemente y veréis una referencia en la caja de descripción. De manera que, si en la evolución estelar produjéramos un agujero negro con estos números, estos valores de las masas, las cargas y el momento angular, y los agujeros negros primordiales también tuvieran exactamente las mismas masas, cargas y momento angular, no seríamos capaces de distinguirlos. De manera que es muy difícil, solamente midiendo sus características propias, distinguir cuándo se formó, si se formó por el colapso de fermiones en el universo tardío o se formó por el colapso de bosones en el universo primitivo. Porque el carácter de fermión y bosón, o si queréis, los bariones que van a formar parte de los agujeros, esa información se ha perdido. El número bariónico no es una cantidad local asociada a una simetría local y por tanto no es un pelo del agujero negro, no podemos distinguirlo, si no inmediatamente podríamos ser capaces de distinguir un agujero negro primordial de uno estelar. Sin embargo, sí que hay propiedades interesantes, y es que nosotros sabemos cómo el gas estaba fuertemente interaccionando con la radiación en el universo primitivo hasta que se desacopla y se forma el fondo de radiación que vemos de microondas. Por tanto, sabemos que las estrellas, como pronto, se pueden haber formado alrededor de unos cientos de millones de años después de que los fotones se desacoplaran de la materia. ¿Por qué? Porque entonces la materia puede colapsar, puede enfriarse, puede empezar a formar grumos, formar un núcleo que finalmente entra en reacciones termonucleares y forma una estrella. Es decir, que hasta que se forme una estrella y evolucione,
y estas pueden evolucionar muy rápidamente dependiendo de cuál es la masa de la estrella original, no pueden formarse agujeros negros estelares, ¿de acuerdo? Es decir, no esperamos ver agujeros negros estelares hasta distancias de, digamos, de miles de millones de años luz de aquí. A partir de una cierta distancia ya estos agujeros negros no podrían ser estelares, no habríamos tenido tiempo para que se formaran las estrellas y mucho menos los agujeros negros. Es decir, que si observáramos, por ejemplo, fenómenos de la presencia del agujero negro grandes o pequeños, antes del momento del desacoplo, antes de la recombinación que se llama, antes de que formaran los primeros átomos, claramente tendrían que ser primordiales, a pesar de que sus propiedades pueden ser las mismas que un agujero negro tardío. Pero claro, cuándo ocurren y dónde están nos van a dar pistas. Eso por una parte. Y por otra, los agujeros negros, y esto es quizá lo más interesante, si hay suficientes de ellos para formar la materia oscura, entonces empiezan a formar grumos muy pronto. En el momento en el que la radiación deja de ser importante y la materia empieza a evolucionar, a dominar la expansión del universo, se empiezan a formar grumos. Y esos agujeros negros pueden empezar a encontrarse, y pueden empezar a formar estructuras, los bloques sobre los cuales empieza a formarse la estructura. Por ejemplo, podrían formar los centros galácticos. Esos centros galácticos a su vez atraerán el gas y formarán discos de acreción, formarán las primeras galaxias, los primeros cuásares. Y esto es lo que empezamos a ver con el James Webb Space Telescope. Empezamos a ver galaxias donde no esperábamos verlas, hasta Redshift 16. Estamos hablando 400 millones de años después del origen del universo. Muy poco después, si queréis, de la recombinación. Y por tanto, es natural esperar que algún otro agente ha actuado para acelerar la formación de estructura, y un posible culpable, sin duda, son los agujeros negros primordiales. Es decir, que si esos agujeros negros vienen distribuidos en masa, de distintos tamaños, desde muy chiquititos hasta estelares, hasta supermasivos, esas distintas componentes podrían actuar de distinta manera en la evolución del universo. Y podríamos verlo en esa formación de estructura. Fijaos que no es tan raro que haya formación de agujeros negros tan masivos en el universo primitivo. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a ver el fondo de radiación, con esta descripción en términos de una proyección que se conoce como proyección de Itov, donde el fondo es totalmente uniforme. Miremos donde miremos, tenemos exactamente la misma intensidad, la misma temperatura. Si nos fijamos un poquito más y aumentamos el contraste, empezamos a ver pequeñas manchitas en ese fondo. Esas manchitas tienen un tamaño típico de 1 grado en el cielo, ¿no? Azules o rojas. Las diferencias entre temperaturas de un lado a otro es de una parte en 10 en 100.000. Es decir, que vemos pequeñas irregularidades que más tarde, esto son a grandes escalas, estamos hablando de miles de millones de años luz, a esas escalas se forman las estructuras como los supercúmulos. Pero a escalas mucho más pequeñas que la resolución que tenemos de ese fondo de radiación, podría ser que las fluctuaciones fueran mucho mayor que una parte en 100.000. A lo mejor son de una parte en 100 o una parte en 1000. Esos pequeños grumos, que son algo mayores, van a crecer muy rápidamente por colapso gravitacional no lineal y pueden formar agujeros negros. Incluso antes del origen de esta foto, antes del fondo de radiación, de que se emitiera el fondo de radiación, podría que esas pequeñas inhomogeneidades colapsaran para formar un agujero negro. Para eso, lo que es necesario es que cuando una de estas fluctuaciones podemos caracterizar por una longitud de onda, digamos, tiene una cierta escala. En esta curvatura que vemos del espacio-tiempo, la radiación se concentra y puede llegar a colapsar para formar un agujero negro primordial. Cuando esa fluctuación tiene una amplitud suficientemente grande, entonces los gradientes son importantes y pueden ser más fuertes que la presión de radiación que intenta evitar que ese material que está cargado se comprima. Bueno, pues si los gradientes son suficientemente grandes, eso colapsa y forma un agujero negro. De manera que de forma muy natural, en el universo primitivo podría ser que se formaran objetos muy masivos, a partir de las mismas fluctuaciones que dieron lugar al fondo de radiación, pero con una amplitud mayor a pequeñas escalas. Y eso nos dice algo interesante, porque nos dice, bueno, quizá a grandes escalas el universo es bastante homogéneo, pero a pequeñas escalas, lo que se conoce como small scale large scale structure, la estructura a gran escala, pero en pequeñas regiones, digamos, más pequeñas que el tamaño de una galaxia, en esas regiones puede que las fluctuaciones fueran grandes y ahí empezar a formarse estructura, empezar a formar las primeras estrellas, los primeros objetos masivos de 16 masas solares. Pues bien, esos objetos podrían estar todavía orbitando alrededor de nosotros en el halo, de tal manera que podrían ser responsables de ese halo oscuro que todavía no hemos detectado más que gravitacionalmente, de ahí el nombre oscuro, no lo hemos visto en luz, y que las únicas inferencias que podemos tener de ello es por la luz que os decía que nos llegan de estrellas en la nube de Magallanes, que atraviesan el halo y algunos de esos objetos compactos amplifican.
Bueno, pues a partir de esa inferencia indirecta de la presencia de objetos masivos, podemos deducir que el halo contiene objetos que no son estrellas. Es más, se podría ver también mirando objetos todavía más lejanos, los cuásares lejanos, porque en ese caso la luz que nos llega del cuásar, que ha viajado durante mucho tiempo, tiene una probabilidad muy grande de encontrarse al menos uno de estos objetos de 10 a la 6 masas solares y generar una amplificación de su luz. Podríamos estar viendo en ciertas direcciones en el cielo, fijaos que mientras que la nube de Magallanes subtiende unos 10 grados cuadrados en el cielo, un poquito más, en el caso de los cuásares están por todas las direcciones y por lo tanto podemos ver cuál es la distribución de materia oscura en forma de objetos compactos en cualquier dirección. Y mirando la luz de esos cuásares, deducir si efectivamente hay grumos de materia como estos objetos compactos que podrían estar hechos de agujeros negros primordiales. Bueno, pues no solamente hay efectos en el universo tardío, en la formación de estructura que se deriva de la presencia de estos agujeros negros. También en el universo primitivo estos agujeros negros podrían tener efecto. El efecto más natural es que si en ese plasma, donde tenemos protones moviéndose, fotones dispersándose en los electrones, es un plasma muy energético, formado por protones, electrones y fotones, si en este plasma hubiera un agujero negro en el centro, entonces actuaría como potencial gravitacional, dispersando las partículas y generando una cierta acreción. Es decir, el gas tendería a caer sobre este agujero negro. Eso va a depender de cuál es su masa, naturalmente. De manera que cuando el gas cae, protones, electrones y fotones en este entorno, eso lo que va a hacer es calentar la región. Esa región más energética va a dispersar los electrones y los fotones, de tal manera que esos fotones y esos electrones extraen energía del campo gravitacional del agujero negro y la inyectan en el plasma. Es decir, lo que están calentando el plasma. Mientras que en equilibrio termodinámico, este plasma, una vez alcanza el equilibrio, tiene la distribución de cuerpo negro de Planck. Si hay agujeros negros insertados dentro del plasma, están calentando la región de altas frecuencias más energéticas del espectro de cuerpo negro. De tal manera que en lugar de tener la distribución como la función de la frecuencia característica de un cuerpo negro, que como sabéis está caracterizada solamente por una temperatura, a las regiones de alta frecuencia se ve que se eleva la cola. Es decir, hay lo que se conoce como una distorsión espectral. Bueno, pues el experimento de Faras en el satélite COBE buscó distorsiones espectrales y no las encontró en una parte en 10 a la 5. Eso pone ya restricciones sobre cuál es el tamaño del agujero negro. No pueden ser agujeros negros muy masivos de 10 a la 6, 10 a la 7, 10 a la 8 masas solares. Tiene que tener una abundancia relativamente pequeña para poder estar seguro de que no contribuye a la distorsión espectral. Pronto habrá un satélite, PIXI, y PRISM, son dos propuestas, europea y americana, para poder medir estas distorsiones espectrales a un nivel 1000 veces mejor. Y de esa manera poder acotar o encontrar la presencia de estos agujeros negros en el plasma. Bien, pero no es la única forma de detectar la presencia de estos agujeros negros en el universo primitivo. Otra muy interesante es si estos agujeros negros se formaron en el momento en el que la transición de QCD ocurrió, es decir, el momento en el que se formaron los primeros protones y neutrones, quarks y gluones, eran a temperaturas mucho más altas que la describí aquí. Quarks y gluones forman un plasma muy interactuante a través de la interacción fuerte, débil y electromagnética, y ese plasma muy activo, en el momento en que los quarks y gluones forman los protones y los neutrones, cuando condensan para formar los primeros nucleones, en ese momento desaparece un montón de radiación. En ese momento el ritmo de expansión del universo, que estaba dominado por esos grados de libertad relativistas, se hace mucho más lento. Eso quiere decir que la presión de radiación baja. Eso quiere decir que esa curva que había pintado aquí, de la atracción gravitacional y la repulsión debido a la presión de radiación, no se ve compensada lo suficiente y se forman agujeros negros. De manera que lo interesante de ese colapso gravitacional al momento de la transición de QCD es que se forma una región que colapsa, pero simultáneamente, que es esta, simultáneamente hay como una onda de choque. Hay un contraste, como una barrera, que se mueve hacia afuera, compensa el colapso gravitacional, otra vez por conservación del momento lineal, radial, de tal manera que se produce una onda de choque que choca contra el plasma y lo calienta. Es decir, que hay una región alrededor de la onda de choque que es mucho más caliente.
y permite la producción de la simetría bariónica a través de la transición electrodébil en este caso. Esta propuesta que hicimos nosotros hace 4 o 5 años es muy interesante, todavía no ha sido confirmada, pero nos abre las puertas a poder explicar por qué, de dónde viene la simetría entre la materia y la antimateria, que eso es una cosa fascinante, y a este fenómeno que ocurre rodeado por un plasma muy distinto de la explosión de una supernova en el universo tardía, lo llamamos una supernova primordial. No es algo que podamos ver directamente porque no ha ocurrido en el universo tardío y por lo tanto no nos llega la luz de ese fenómeno. La energía de colisión de esas capas externas junto con el plasma se ve muy rápidamente absorbida por el resto del plasma y se equilibra otra vez. De manera que nosotros no vemos esas supernovas. El reflejo de la existencia de esas supernovas sería la abundancia, la relación entre la materia y antimateria, hasta que finalmente la antimateria se aniquila y lo único que nos queda es luz y materia. Naturalmente, si me preguntáis qué es lo que determina la masa de esos agujeros negros y por qué unos son más chiquititos y otros más grandes, es un tema interesante. Y es que en este universo que tiene un plasma, el tamaño del universo, que caracterizamos por lo que se conoce por el factor de escala, crece como la raíz cuadrada del tiempo, mientras que la distancia de horizonte, aquello que está causalmente conexo a un cierto tiempo del universo, crece con el tiempo, es decir, más rápido que el factor de escala. Eso quiere decir que el tamaño del horizonte causal, que va creciendo con el tiempo, va englobando, entrando dentro de ello pequeñas fluctuaciones, que cada vez son de longitud de onda más grande conforme aumenta el tamaño del horizonte. Pues bien, cuando ese horizonte, que tiene un cierto tamaño en ese plasma que está a todas las escalas, permea todo el espacio, cuando este tamaño del horizonte es suficientemente grande como para englobar una fluctuación suficientemente grande que colapsa para formar un agujero negro, toda la región dentro del horizonte forma el agujero negro. Es decir, que tenemos una correspondencia directa entre la masa de ese plasma en el interior de este volumen, ¿de acuerdo?, dada la densidad del universo en ese momento, y el tiempo en el cual esto ocurre. En el tiempo pasado el horizonte era más pequeño, como podéis ver, por ejemplo 10 a la menos 5 segundos en la transición de QCD, la masa que había dentro del horizonte era del orden de una masa solar, con tiempos del orden de 10 a la menos 5 segundos. Sin embargo, cuando el universo era más chiquitito, por ejemplo, cuando los tiempos son del orden de 10 a la menos 10 segundos o así, los agujeros negros que se forman en aquel momento tendrían masas del orden de planetas. Y sin embargo, cuando los tiempos son del orden de segundos, los agujeros negros pueden llegar a tener hasta millones de masas solares. Es decir, podríamos estar formando, cuando el universo tenía un megaelectronvoltio en la época de la aniquilación M+, agujeros negros que serían las semillas para la formación de galaxias. Fijaos que hay un montón de órdenes de magnitud en un cambio también de unos cuantos órdenes de magnitud en el universo primitivo, antes incluso de la nucleosíntesis primordial. Esta es la escala electrodébil, esta es la escala de QCD y esta es la escala de aniquilación en M+. Es decir, que según qué época estemos evolucionando del universo, el tamaño del horizonte que va creciendo va a hacer que aquellos agujeros negros se formen en esas épocas y solo en esas concretamente, porque es aquel momento en el que la presión de radiación disminuye bruscamente y aumenta la probabilidad de que se formen agujeros negros, hace que los agujeros negros se formen con masas características. Es más, podemos describir esa distribución de masas de los agujeros negros de una forma así. En esta curva que veis aquí observaréis que hay la distribución de materia de agujeros negros primordiales se concentra en picos, pero naturalmente hay valores de las masas entre medias también. Esto correspondería a los 10 a la menos 5 masas solares, esto alrededor de una masa solar, esto alrededor de 100, corresponde a la aniquilación entre los piones, y esto alrededor de 10 a la 6 masas solares. De manera que no hay masas de cualquier tipo, solamente hay ciertos tipos de masas de los agujeros negros. Esta espectroscopía que decimos sobre la masa de los agujeros negros primordiales nos puede dar pistas, porque podemos, por ejemplo, buscar simultáneamente agujeros negros alrededor de una masa solar en experimentos de ondas gravitacionales, LIGO, Virgo y Cagra, alrededor de 1 y 100 masas solares, pero podemos buscar también agujeros negros muy masivos
que forman parte de las primeras semillas que van a dar lugar a las galaxias, a 10 a la 6 masas solares, o incluso objetos que son del tamaño de planetas. Por ejemplo, algunos de estos han sido observados mirando los efectos de microlente gravitacional en la dirección de Andrómeda. Pues bien, según qué región, uno buscaría un experimento que se ajustara a esa región de masas para poderlo observar. No solamente tenemos la distribución de masas esperadas por este modelo, esta teoría, sino también podemos superponer las cotas. Esto sería la fracción de agujeros negros respecto de la materia oscura, sería el 100%. Si el 100% de toda la materia oscura estaría formado por agujeros de una masa solar, este punto estaría aquí. Pero lo interesante es que hay una fracción menor que el 100%, a lo mejor el 20% en esta región, pero aquí hay una fracción del 1%, aquí de un poquito más, 2%, quizá una parte en 10 a la 5. Lo interesante es que la integral, la suma de todas estas masas, de todas estas contribuciones a la materia oscura, nos da 1. Es decir, podríamos explicar toda la materia oscura de la integral de toda esta contribución de masas. De aquí que sea interesante buscar distintas maneras de acotar estas regiones con observaciones. Y efectivamente, en esta región hay muchas restricciones. Esto corresponde a las medidas de Macho-Yeros, de los efectos de microlente hacia la nube de Magallanes. Aquí hay ciertas regiones que están favorecidas por un experimento que se llama Hyper Supreme CAM y por las observaciones en la dirección de Andrómeda. Parece que se han visto eventos y por tanto podría ser que estuvieran de acuerdo. En esta otra región hay observaciones por Ogle, por Gaia, conjuntos, Ogle y Gaia, que parecen indicar que hay una población de agujeros negros entre 0,1 y 10 masas solares. Por aquí hay una restricción muy fuerte que llega más o menos hasta 10 a la menos 5 o así, sobre las posibles distorsiones espectrales que decía. Y no solamente eso, sino anisotropías en el fondo de radiación. Por ejemplo, aquí tenemos otras restricciones que provienen de calentamiento del plasma. Por aquí, más acá, hay un hueco. Podríamos tener agujeros negros de masas por debajo de 10 a la menos 10, masas solares, hasta aproximadamente 10 a la menos 18, que es la región en la que esos agujeros negros se evaporarían. Por ahora las restricciones dejan al menos una posibilidad de que esta distribución de agujeros negros sea compatible con las observaciones. Naturalmente, una cosa es que sea compatible y otra que realmente tengamos evidencia de que están ahí. Sin duda, yo creo que las dos maneras más eficaces a la hora de caracterizar la presencia y convencer a la comunidad de que ahí están los agujeros negros es con lentes gravitacionales. Va a haber un experimento en el Vera Rubin Observatory en Chile, LSST, Large Synoptic Space and Time Survey, que junto con el satélite, el Space Telescope de Nancy Roman, va a poder, el conjunto entre los dos, hacer un survey de microlentes muy preciso, de manera que podamos observar precisamente esta región y detectar agujeros negros en el halo de nuestra galaxia con mucha precisión. Ya una detección convincente. Por otra parte, hay experimentos en los que también en esta región se está buscando con lentes gravitacionales de cuásares. Es un experimento que estamos siguiendo junto con Lukas Wierzchowski en el European Southern Observatory. Por otra parte, naturalmente, esta región es muy buena para la búsqueda de agujeros negros a través de ondas gravitacionales, con LIGO, Virgo y Cagra. En esta región, entre 0,1 y unas 200 masas solares, en principio dentro de la siguiente run, o quizá en la siguiente generación, con el Einstein Telescope o Cosmic Explorer, podremos barrer toda esta región y determinar la distribución de masas. Y más aún, mucho más interesante, y es que fijaos que estas masas son compatibles, son del orden de los agujeros negros estelares. Luego podría ser que distinguiéramos que hay dos tipos de población. Una población que es primordial, que tiene unas características en su distribución de masa, y otra que es astrofísica, que tiene otras características. Por ejemplo, que está picada alrededor de 10 masas solares, que es donde hemos visto la mayor parte de los agujeros negros que se encuentran en binarias de rayos X.
que emiten rayos X y podemos medir muy bien la masa del agujero negro dentro del disco de acreción. Pues estas medidas, en un futuro no muy lejano, nos van a dar indicios más que suficientes para confirmar la hipótesis de los agujeros negros primordiales en esta región, o bien para descartarlo por completo. Se me olvidaba comentar, y eso es muy interesante, es que en esta distribución de masas estamos hablando de la física que conocemos. La aniquilación E más E menos, alrededor del megaelectronvoltio, un segundo de vida, la aniquilación de los piones en el universo primitivo, la formación de los primeros protones y neutrones en la transición de QCD, cuando las partículas más pesadas del modelo estándar, el TOP, el Higgs, los W y los Z en la escala electrodébil se hacen no relativistas, y aquí esta escala de los 10 a la menos 10 masas solares, que mientras que estas masas son del orden de planetas, aquí corresponde a masas del orden de asteroides, esto podría corresponder a una escala de los 100 teraelectronvoltios, muy por encima de la escala de electrodébil de los 200 gigaelectronvoltios, que en estos momentos está siendo explorada por los aceleradores de partículas. Pues bien, esta región todavía no ha sido explorada por los aceleradores de partículas. Si en un futuro viéramos que aquí hay un pico, que por ahora está permitido por las cotas, alrededor de las masas de asteroides, podríamos estar indicando que hay nueva física, más allá del modelo estándar de física de partículas, y que sería interesante explorarlo con los aceleradores de partículas. Entonces, otro pico en la distribución de masas nos abre puertas al universo primitivo, y quiero contarlo porque me parece muy interesante.